Buenas tardes. Bienvenidas al conversatorio. Se llama Sonido, Música, Ruido, aquí cabemos todos. La idea es que van a conversar un grupo de artistas que están participando en el festival con Carmen Elvira Brigar. Entonces voy a presentar primero a los artistas de José Marulanda. Él integra Felina Spank, Jimena Alarcón, que va a estar acompañada hoy en la noche por David Rudelo y Miguel Salsa telemáticamente desde Medellín. Carmen Elvira Brigar, que es nuestra moderadora. Jaime Rivera, compositor peruano, uno de nuestros invitados también, presentó su concierto anoche y hoy terminó el taller EPD. Jimena está haciendo un taller de deep listening y lo termina mañana, ha sido muy intensivo. Falo Cañón, artista bogotana, que también presentó su concierto de ayer. Tiene unos sintetizadores en la tienda para vender por si quieren aprovechar. Catalina Peralta, compositora colombiana de música electrónica, que tiene también su concierto hoy. Hoy en la noche Aura Jimena y después cierra Catalina Peralta. Entonces, bueno, les dejo acá para que conversen. La idea es que sea también dinámico. Carmen le va a soltar unas preguntas a cada artista, pero pues también la idea es que ustedes participen y hagan preguntas, intervengan en cualquier momento para que nos vayamos a Regida, sí. Y les pedimos un favor, es que cuando termine el conversatorio nos ayuden desarrollando esta parte del espacio para adecuar el espacio para los conciertos que empiezan a las 8. ¿Vale? Entonces, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, entre las maravillas de pensar sonido, ruido, música, como palabras, la idea es reflexionar en todo como las categorías, nos da una parte del ejercicio creativo de cada uno. Yo no quería presentarlos a mí, porque me parece interesante que ellos nos hablen o nos describan su práctica. Entonces, y empiecen como a intercambiar, o se empiecen a redefinir diferentes términos, como lo es el término espacio, o cómo va el proceso de creación, si es de algo electrónico a papel, o si es de papel a algo interior, o no sé, dependiendo de lo que cada uno hace, todos son muy diferentes. Lo primero que me parecería como bonito es ponernos en el ejercicio de pensar en las obras o los instrumentos. No sé cómo los catalogan, ¿no? Empezando por ahí. Si es una obra, si un instrumento es una obra, si una obra es lo que suena en el espacio, si es lo que queda en el papel, o cómo van cambiando esos términos. Lo primero que pregunto es si les digo que cada elemento de la composición es necesario, ¿qué elementos nos pueden decir claramente y describir? Pensando en una obra, quizás alguna que hayan presentado acá o que van a presentar acá para que tengan referencia nuestro público. O dando la referencia donde se puede escuchar y pensar en lo que pasa en esos contextos. ¿Más o menos? Pues ya lo entendí muy bien las preguntas, porque era como todo, en todo la pregunta. Pero pues, bueno, yo, digamos, empecé como a meterme con hacer logins y todo esto, trabajando como con la chatarra tecnológica, pero porque yo era estudiante de artes y nunca tenía plata, entonces vi como en la chatarra y en todo eso como recurso ilimitado. Y ese recurso ilimitado, pues, es de trabajo,
pero yo prefería gastar tiempo de calidad con un material que es muy menospreciado para hacer cosas de calidad, que lo que usualmente hacen las cosas de arte que piden óleos, pincel a Newton, pero si usted no sabe pintar, pues va a quedar un bodo. Entonces, yo pues preferí meterme como con una chatarra desde de hecho descubrí esa cosa ilimitada y súper provechosa desde mis carencias y de ahí de la chatarra pasé a la experimentación y de la experimentación pasé hasta como con conceptos que uno escucha que son como súper espaciales y como que uno escucha solamente como en la vida y eso, pero eso está alrededor de uno todo el tiempo, pero uno no se da cuenta, es nada como que fue a partir de mi pobreza que yo llegué a manipular muchas cosas, desde el noise, el diseño de ropa, desde todo lo que uno puede hacer sin pedir permiso como a ninguna institución o por aprobación para como empezar con esas cosas. No sé si he respondido tu pregunta. Es una manera de empezar a responder, claro que sí, porque estamos preguntando por los procesos de creación y por los elementos claves que te permiten como desarrollar algo o que algo surja. ¿Algo así? Sí, pues sí. Tal vez mi caso sería el lado opuesto de una formación, hecho que mis procesos creativos partieron de una formación como intérprete inicialmente, y eso estábamos hablando hoy precisamente con el guitarrista de esta noche, Mauricio Villarcoecha, que cuando un músico se forma pues, desde la academia, inicialmente antes de llegar a la composición, desde la interpretación musical, ya sea de un instrumento de viento o de teclados, de todas maneras la tendencia de la música clásica es buscar ese extremo de la perfección, de que hablábamos también ayer en la conferencia, que es absolutamente obsesivo y cada vez me parece más absurdo, la búsqueda de esa perfección máxima en la técnica, o sea que el músico no se equivoque ni una natica, ni una corcheita, ni un desfase rítmico que no permita sino una lectura extremadamente fiel de una partitura, ya sea barroca, clásica o incluso contemporánea. Entonces esa mentalidad con la que me formé, o sea, realmente es la que he ido rompiendo, pero después de mucho esfuerzo y muchos años, a través realmente de la electroacústica, porque la música instrumental sigue estando, pues digamos, la composición contemporánea sobre el papel, sobre las partituras como punto de partida de la creación musical compuesta, sigue estando atada precisamente a lo que se fija en el papel y que luego va a leer el intérprete. Digamos, ese paso de la imagen sonora que tiene el compositor o la compositora sobre la partitura y que luego va a ser reinterpretada, o sea, releída por el intérprete, que es quien saca el sonido adelante, pero obviamente los procesos en la electroacústica son diferentes. También como las obras que vamos a escuchar esta noche, las puramente electroacústicas, pues no partieron del papel y de la partitura, sino de la grabación de un paisaje sonoro, y como el caso de Zócalo 1, que fue Homero Tomás en Ciudad de México, durante la asistencia al Festival Visiones Sonoras el año pasado. Entonces salieron esas grabaciones de los paseos, de las caminatas, pues a manera de paisaje sonoro. Entonces obviamente ahí el proceso es muy distinto, porque se parte desde el sonido mismo de la ciudad y se convierte en el estudio de composición electroacústica, se convierte en pues, lo que llaman los artistas plásticos la famosa mirada especial, específica. Pero en este caso no es la mirada, sino la escucha atenta a una recombinación y cambio de la secuencia de eventos sonoros de esos paseos, de esas caminatas. Ahora, esa escucha atenta a lo que usted se refiere es un poco, puede hacer referencia un poco a lo que estaba pasando ayer. Cuando usted
hay una partitura para un intérprete, para un guitarrista que es precisa. Sí. Y de repente aparece usted intérprete con estos aparatos. Sí, precisa. De electrónica en vivo. Electrónica en vivo. Electrónica en vivo. Donde usted está haciendo de intérprete al escuchar al guitarrista. Ah, sí, eso es cierto, porque ahí habría una retroalimentación diferente, aunque esta obra Cuerdas Falsas, que es la que sí, digamos, se acerca más a la tradición de la música clásica contemporánea. Es decir, que hubo un inicio de proceso creativo, sí, a través del papel, de ciertas estructuras de notas, de alturas, de ritmos, de timbres, pero compuestos sobre el papel, pero que empezaron a interactuar con el medio electroacústico, pero realmente actúan en concordancias en el momento en el que ya hay un intérprete que lee pues, esas partituras o esos bocetos o esas improvisaciones, y a la vez entonces la compositora también reinterpreta lo que el guitarrista está tocando, reinterpreta con los módulos de procesamiento en vivo, a la vez ya lo que se devuelve el intérprete hacia acá. Siempre es como una vuelta, ahí lo que hablamos de la retroalimentación de ida y vuelta. Entonces, desde el sonido exacto, ahí el caso es que sí partió, las obras de guitarras eléctricas sí partieron de bocetos sobre papel, pero entonces fueron hacia lo sonoro, y de lo sonoro, cuando el guitarrista toca, se devuelven hacia la compositora, y la compositora reinterpreta con la electrónica en vivo y crea, digamos, ya el todo resultante. Bueno, hasta ahí va. Sí, bueno, la pregunta es nomás la pregunta más amplia que se podría ver. No, pues si uno no nos puede ahorcar. Sí, pero No, parte de los libros claro. oírlos, lo que uno nos diga que es. Yo me siento un poco habitando un terreno más fluido entre esos dos extremos. Es que sí, de alguna manera, bueno, los extremos también, o sea, no es que exista una sola línea y hay dos extremos, o sea, pero hay todos esos ejes en los cuales a veces nos situamos, ¿no? Y digo precisamente esa línea porque a veces me siento más como tú y a veces me siento más chatarra. No tanto como chatarra, yo, parte de lo que hago sí es con tecnología digital en desuso, no es chatarra electrónica, pero sí cámaras de hace 6 años que ya son obsoletas y que cuestan hoy $3, $4 y que son de avanzada para lo que existía hace 6 años. Es decir, si ya son obsoletas esas cosas de hace 5, hace 6 años eran inimaginables, ¿no? Y de pronto aparecía algo y era de muy avanzada y ahora son cosas obsoletas. Y la obsolescencia hoy es muy rápida y la chatarra, hoy una webcam de hace 5 años es chatarra, prácticamente. La puedes seguir usando y puedes encontrar usos maravillosos. ¿Cómo? No, pero luego ya no hay drivers o cosas así, ¿no? No, bueno, más bien ahora, si es que es antiguo, encuentras drivers en Linux, que es el mundo, entonces, pero no encuentras para las cosas nuevas. Esa es chatarra futura. Entonces, sí, la idea de si es que haces instrumentos, o que haces obras, o que haces partituras, o que haces, siempre está en flujo. Pensándolo como elementos. Empieza. Como elemento es una red. Una red Exacto. que nos da un mapa a nosotros para pensar. Total. Total. Y eso siempre está en flujo. Entonces, a veces es más instrumento, a veces es más obra, a veces es más pensar forma en el tiempo. Y para entender un poco, yo me pregunto, porque para mí una de las preguntas fundamentales siempre es el tiempo, ¿no? Si estás pensando en el tiempo o no. Y entiendo por lo que han dicho que tú piensas mucho en el tiempo, más en el tiempo, y no sé si tú piensas tanto en el tiempo, si estás pensando en la evolución o te sientes más como en el presente cuando estás manipulando uno de tus objetos diseñados. No sabe. Ok, pero por ahí lo siento yo, porque yo siento a veces esta preocupación por el tiempo y qué va a pasar después, de dónde venimos, hacia dónde vamos, y diseñar
que en el software sí pasa y no tanto en la electrónica, que en la electrónica siempre es como, ¿qué me va a dar este aparato? Exacto. Y para mí siempre, ¿qué voy a diseñar de este aparato? ¿No? Entonces, sí es como componer, hacer el instrumento es como componer, como hacer música. ¿No? Y bueno, no sé, a ver si articulamos un poco más. Yo me siento lejos y creo que es precisamente eso, mi inspiración es la distancia. Entonces yo estoy más en el espacio. Estoy en el espacio, entonces mi creación, mi inspiración ha sido a partir de estar lejos. Primero porque aquí yo no tuve una formación musical, sí de amateur, sí siempre así, cantando, tocando guitarra, todas esas cosas que muchos colombianos hacen, latinoamericanos, como parte de la vida. Pero creo que la parte de estar lejos y primero se vuelve algo conceptual, el proceso de creación es de distancia, se vuelve algo de experiencia en este no es mi espacio, pero cuál es mi espacio, y de pronto la tecnología ya llega a través de la telemática para mí, y es la conversación telefónica básica. Yo creo que siempre me ha gustado los teléfonos. Eso, y ese se convierte, o sea, nunca lo había pensado como instrumento, pero después se empieza a convertir como el instrumento, el teléfono y no solo el teléfono, porque pues yo ya no he hecho obras con teléfono específicamente, sino ya obviamente con software telemático, desde lo más sofisticado de tu Jack Trip, que lo estresa a uno muchísimo, hasta Google Hangouts de hoy, que espero que es el que no estresa nada, porque no hay que pedir permisos, no hay que pedir tantos permisos a nivel de redes. Entonces también un poquito, o sea, haciendo analogía, digamos, empecé con la idea, digamos, el círculo de lo perfecto, digamos, de Catalina. Jack Trip ha sido utilizado por gente que está en universidades, Stanford University, que tienen siempre las redes de Internet 2 y eso no se preocupan por el ancho de banda, o sea, y el sonido va sin comprimir, entonces el sonido va perfecto. Después, con todas esas complicaciones, empecé a ir un poco más para abajo, a buscar software. Y ahora digo que es sofisticado el Google Hangouts, pero yo diría que sería más parecido a tu chatarra, ¿sí? O sea, ¿para qué pedir? Estábamos hablando con David, ¿para qué pedir algo que no se puede? Yo ya he sufrido 5 años o más con telemática, con cuando no se conecta, sí se conecta. Aunque eso es también muy interesante, porque conceptualmente yo trabajo la migración, mi proceso migratorio, el estar lejos. Y el proceso de Internet junto con el proceso de migración hace un paralelo espectacular. Es el mismo paralelo de pedir una visa. Es pedir que alguien por allá que maneja, que te abra el puerto y que te abra el puerto y además que cuál es la dirección de tu IP. O sea, se vuelve una política súper grande que a veces, como tú decías, entonces no, pues me voy a la chatarra, pues que no es chatarra, porque necesito una conexión, que hoy estábamos como haciendo todo eso. Entonces, bueno, es parte del espacio, me conecto, mi instrumento es una mezcla, mi instrumento es la voz, es el lenguaje, otra vez toda la parte migratoria, me interesa mucho el lenguaje que no sale cuando el chip está en español o cuando está en inglés o cuando no está en ninguno de los dos. El lenguaje es porque el cerebro está cansado. Es como la parte de experiencia. Entonces el proceso creativo es muy experiencial con lo que está ahí, de pronto de vida cotidiana. Ya las otras cuestiones, digamos, de pura creación, digamos, de performance, de tiempo, de diversión, del tiempo, yo creo que estoy en este momento como trabajando con eso.
sea, sí hay cuestiones de tiempo, cuestión de duración, pero hay cosas que quiero hacer a veces que son duración, un performance que dure, como este performance empieza hoy, pero termina en Medellín, realmente termina en Medellín el martes, porque creo también en las conexiones que estamos haciendo cuando no hay audiencia aquí, pero que entre los tres hemos estado haciendo desde antes, y todo eso suena. Entonces es mucho de proceso. Digamos, esto de hoy es una parte. Y me gusta pensarlo así, porque me ha angustiado mucho, ahora ya me relajo, me ha angustiado mucho pensar que esos 30 minutos de hoy, eso es. Y eso no es. Eso es una parte. Yo creo que Ana cogió por una razón, y es que cada uno trabaja como una cosa, un campo súper diferente, y la idea también es como romper esa barrera en de que solo este festival es de solo músicos o de solo artistas o de cosas muy específicas. Y lo chévere que ha tenido en tiempo real es que le da espacio a gente de todos lados, y no la ha puesto como en un contexto como ni tan académico ni tan informal, sino que es como una cosa entre la mitad. Y pues yo hablo por dos, porque somos dos en el grupo. Nuestro lado es totalmente aparte, nuestra interacción tiene que ver con la máquina, pero también tiene que ver con el cuerpo, de cómo nosotros, pues, cómo uno puede hacer a alguien moverse con el sonido, ¿no? No es solo como de escuchar, sino ese sonido también cómo puede mantener a la gente en movimiento y que no se aburra. Que nosotros, pues, nuestro principal medio es como la fiesta, pero nos hemos movido, como que también esa interacción con la máquina nos ha dado espacios como espacios como museos, y siempre pues es algo muy espontáneo, ¿no? Como no pensamos como en hacer algo bonito, como hacer una composición, sino es lo que nos salga con la máquina, ¿no? Y puede ser cualquier máquina, un sintetizador muy sofisticado o un teléfono. Entonces nuestro performance contiene cosas desde esa complejidad de un Moog hasta un teléfono celular. Pero tiene que ver cómo interactuamos con esa máquina y cómo al interactuar con esa máquina puedo hacer a alguien moverse. Entonces creo que es otro punto de este eje de muchas direcciones, que es un punto también distinto y chévere si pillan la vaina sábado. Ahora no te devuelvas para mí. Porque ahora te voy a dar dos palabras. Entonces, si te pido que pienses en espacio, 3. Espacio, tiempo y escucha en relación a lo que tú haces. ¿Qué nos cuentas? Bueno, yo creo que eso es lo fundamental en lo que nosotros hacemos, porque el espacio, o sea, dependemos mucho de un espacio, necesitamos un espacio. Pero entonces, por ejemplo, si te digo espacio, descríbeme espacios. Pues con referente al proyecto, tú me hablas de espacios y yo me imagino más es como el espacio donde se va a reunir la gente, donde va a estar reunida la gente para estar dispuesta a esa escucha. ¿Los escogen? Sí, o sea, nosotros hemos rechazado toques porque es un espacio que no nos gusta. ¿Y no les gusta? No nos gusta porque no es un espacio que permita a la gente moverse, ¿no? Un espacio que, digamos que cuando nos ofrecen un toque con alguien con cosas más así de sillas y estar sentado, pues siempre decimos no quiten las sillas, no queremos que nadie se siente. ¿Y eso? Sí, y queremos también que puedan escuchar y aprovechar lo mejor del sonido. Sin embargo, siempre es como
nos tenemos que adaptar a lo que hay y eso también crea limitaciones con la escucha y con la gente, porque si no hay un buen espacio, no hay un buen sonido, pues no se va a poder dar lo que nosotros queremos, que es como el movimiento y desprenderse. Es decir, espacio y De escucha estar- dependen del movimiento. Sí, en nuestro proyecto sí. O si quieren cambiar. No, está chévere. Entonces, espacio, para mí es el espacio intermedio. El espacio intermedio en el proceso migratorio. Y el proceso migratorio ya no es todo para mí. Entonces, son los espacios intermedios que se generan, son espacios intermedios de identidades, son espacios intermedios de lenguajes, espacios intermedios de sentimientos también. Y eso genera... Espacios conceptuales. El espacio es conceptual, sí, yo parto mucho de lo conceptual. El espacio como escenario, hay muchas cosas. El espacio del proceso es espacio virtual. Espacio virtual, es internet, crear espacio, también telefonía celular, crear espacio. Está el espacio también de los sueños, el espacio de la mente. O sea, hay muchos espacios, pero yo digo que conceptualmente lo pongo como espacios intermedios, espacios que no sean formateados, espacios que me generen un poco de... Trabajé hace un año en Performance Suelo Fértil con la idea de incertidumbre, certeza y riesgo, que son tres aspectos que se trabajan, que todo migrante tiene y que todo también latinoamericano tiene del día a día, pero que también se utiliza en improvisación. Y bueno, y ahí viene el espacio de improvisación. Entonces, bueno, ese espacio intermedio. Después hablas del tiempo. El tiempo es algo que no, tampoco lo tengo muy definido. Me gusta la idea del tiempo como en el presente, en el momento en que hago el riesgo de sonar, cuando improviso. Ahí ese es mi presente. Pero yo trabajo con memorias, trabajo con el pasado y trabajo también con deseos, por ejemplo, de sanación holística. Entonces ese deseo de sanación holística puede ser algo muy futurista también, ¿no? Siempre estoy pensando en algo mejor en el futuro. Entonces tengo espacio-tiempo y tercero, escucha. La escucha es la ventana, la escucha es lo que me permite. La escucha es la interfase, la escucha es la interfase para acceder a todo, para acceder a ese espacio, para acceder al compartir. Yo miro mucho a David, pero porque es el performer, para acceder acceder al otro. Y me conecto con el performance de hoy, es acceder a mi interior, acceder al otro que está cerca y acceder al que está lejos. Entonces, y es escuchar. Si no escucho, no accedo. Si no escucho, no puedo sonar. Si no escucho, no puedo crear el tiempo. No puedo viajar en el tiempo. Si no escucho, no puedo crear espacio. Ahí está. ¿Maneras de escucha? Sí, formas de escucha. Formas de escucha que la trabajo de distintas formas. Yo estoy trabajando 3 formas de escucha en todos mis procesos creativos. Escucha profunda, obviamente me ha inspirado muchísimo, deep listening. Escucha telemática a través de las redes, que es una escucha donde hay una artista que se llama Francisca Schroeder que habla del unselfing. Entonces te sales de ti mismo, no sé cómo, te desdoblas de ti mismo, porque cuando estás escuchando a alguien que está lejos en las redes, no tienes que hacer el esfuerzo, no lo estás viendo, depende de la conexión, depende de todo, entonces te desdoblas
Y a mí me gusta esa idea de desdoblarse que lo permite la escucha en redes. Y ahora estoy en una tercera escucha que voy a evolucionar en los próximos 2 años, que es la escucha relacional. Es donde establezco más relaciones inclusive con el cuerpo, que es algo que no he trabajado, pero voy a empezar a trabajar, me interesa mucho. Y escucha con memoria, con archivos pregrabados, que también es algo que no he trabajado. Entonces, ¿cómo establezco todas esas relaciones? Y que de pronto, no sé, eso es como para llamarlo a algo. Si me dices formas de escucha, si tengo 3 y las estoy trabajando. Ahora, en cuanto a ti, todo depende del movimiento. De que La se escucha. pueda... De que se pueda dar el movimiento. Entonces, en ese caso sería pensar las formas del movimiento o las formas que dan los instrumentos. como que la escucha es como... Porque es que quedó. Sí, como que si la escucha logra el movimiento. O sea, nosotros tratamos de que siempre que la escucha llegue hasta el movimiento. No es una escucha como pasiva, sino como... Puede llegar a ser pasiva, pero sí es una escucha que te hace por lo menos mover el pie. Yo siento que en esos casos, y lo siento yo también cuando toco, que uno escucha con el cuerpo, uno escucha con el movimiento, ¿no? O sea, la idea de que uno escucha con la oreja, o con el oído, o con el sistema auditivo, y que trata de reducir o limitar la escucha a ese proceso de recepción, es eso, es reduccionista, ¿no? Entonces yo creo que esta idea de escuchar con el cuerpo, que mientras estás bailando, estás escuchando, y tu cuerpo se está modulando constantemente con lo que está sonando. Y lo que tú escuchas mientras bailas no es lo mismo que escuchas mientras estás sentado. Y lo que tú escuchas mientras tocas es lo mismo que lo que escuchas cuando estás sentado, cuando estás echado. Y son formas distintas de escucha, pero sí esta idea de la escucha como acción corporal se ha vuelto central para mí como práctica. Y esto lleva a lo que hablábamos del tiempo y del espacio también, ¿no? La idea de que tampoco a veces sí repito, pero no siempre repito, y trato a veces también de forzarme a un espacio incómodo en el cual diseñas espacios que te obligan a actuar en ciertos tiempos, diseñas instrumentos que es como el clásico ejemplo del órgano de la iglesia, entonces tocas una nota y la cosa resuena por horas, o tocas un saxofón arriba de una montaña o dentro de una galería, y el espacio te devuelve cosas distintas, entonces tocas distinto, haces las cosas distinto, ¿no? Entonces esos ejemplos básicos se extienden por completo, ¿no? Y estoy seguro que incluso cuando tienes una obra cerrada con tu partitura completa y le preguntas a cualquier ejecutante si la toca igual dependiendo del lugar, la toca siempre distinto, incluso con la gente, ¿no? Entonces tú estás moviéndote y la gente te parece pasiva sentada, la gente está... A veces esa pasividad o esa inacción es tensión, ¿no? Es no movimiento, y no sé, es esta idea de pensar pensar esas 3 categorías como, o sea, hablar de ellas por separado para mí es imposible, ¿no? Entonces pensar en la escucha como movimiento ya implica espacio, ya implica tiempo, ya implica lugar, ya implica respuesta, y es algo que me preocupa mucho y sobre la cual no he encontrado claridad, evidentemente. Tiempo, escucha, espacio. Pues digamos como que todo eso para mí se reduce como más o menos el concepto que uno maneja totalmente. Como que yo trato de
como intermandarme más en todos estos conceptos que yo manejo. O sea, el espacio donde yo vivo, que es el centro, donde están la calle los eléctricos, donde está el centro industrial de la ciudad, donde puedo recoger todo lo que necesito para hacer estas cosas y saber dónde preguntar y necesito ciertas cosas de electrónica que igual me toca comprar, obviamente. Como que he cogido todo ese contexto y a través de la experimentación, ya en las presentaciones es como el resultado de todo, de estar metida en todo ese contexto. Entonces, no es solamente que uno aquí toque media hora, sino es el resultado de todo lo que uno lleva haciendo desde que se levanta y todo lo que uno está manejando. También en la escucha, pues como que yo percibo si esa cosa me puede dar lo que decías de que si la electrónica es lo que la máquina me puede dar. Yo como que cojo el paciente, es como un paciente haciendo operaciones y yo digo, ¿por qué yo me metí a hacer esto si yo tengo tan poquita paciencia? Pero igual le doy hasta que, no sé, me grita algo, reacciona, esto lo empiezo a mezclar con otras cosas, a ver qué me sale, porque bueno, listo, yo estoy aquí vendiendo unos cacharritos, no sé qué, pero lo que a mí realmente me gusta es coger toda esa chatarra, a ver hasta dónde puedo llegar con ella, qué cosas puedo mezclar con otras. Entonces, digamos, mucha gente me dice, ¿usted por qué está viviendo en Santa Fe? O sea, ¿por qué se va? ¿Por qué no vive bien? Pero para mí vivir bien es como estar metida en las cosas que yo necesito buscar. Entonces sí, o sea, el tiempo, el espacio, escucha se vuelve para mí un concepto de vida en el que no me quiero seguir ahí, digamos. Entonces es como todo un concepto de vida, pues no sé, creo que... Te entendí. Yo iba a decir paso. Pues si quiere pasa. Pero fíjate que entonces llegamos a la teoría de la relatividad. Si tiempo y espacio son la misma cosa, pero entonces tiempo, espacio y escucha son una sola cosa. Pero bueno, igual, dividiéndonos como a ser más pragmáticos, obviamente en la música electroacústica pensamos un espacio físico, un espacio virtual y por supuesto un espacio conceptual. Entonces yo diría que el espacio físico pues es, qué sé yo, la disposición de la tal acusmática, o sea, la disposición de los parlantes, la proyección, digamos, concreta de los sonidos a través de los parlantes. Ahí estamos creando espacios virtuales por un lado, pero físicos que están conectados desde el espacio virtual, que podría estar en términos pragmáticos en el software, pero por supuesto el espacio virtual tiene que estar en la escucha sonora, en la imagen sonora esa interior de la tal, en el tal oído interior, que también tanto se les menciona a los compositores, o sea que tienen que tener, volviendo a lo del papel, que teniendo solo sus noticas escritas sobre el papel tienen que desarrollar esa audición interior, así nada físicamente esté vibrando, esté sonando. Pero entonces, bueno, vuelvo a comenzar a ver cosas del espacio físico de los parlantes, de la proyección acusmática, de ese espacio virtual creado desde lo físico, pero que proviene, por ejemplo, desde un software donde está planeado toda una configuración conceptual de lo que va a salir luego por el medio físico, pero antes también virtualmente pues está en la cabeza del intérprete de la música electrónica o del compositor difundiendo los sonidos o en interacción con el intérprete, en fin. Entonces, si espacios virtuales, yo creo que siempre lo que se pretende lograr con medios electroacústicos,
proporcionalmente. También parece porque muchas veces logramos producir y generar espacios que no existen, o sea, acústicas que incluso pueden llegar a ser imposibles o casi imposibles, porque se puede, pues supongamos que se programe una acústica que es muy resonante, pero que de pronto exista en un espacio mínimo chiquitico donde esa acústica no sería factible. O como en el Physical Modeling, pues él hacía comentario a Jaime que me parecía la obra de ayer como si estuviera uno viendo un modelamiento físico de las cuerdas, unas tensiones ahí sobre un elemento físico virtual. Pero ahí yo iba, era ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde iba yo? Hacia el espacio conceptual, interior, virtual. Sí, se me perdió la idea. Pero el caso es que hacia los espacios estos imaginarios que pueden ser inexistentes, pero que a través de los medios electrónicos los podemos simular, aunque lleguen a aparentar ser imposibles, espacios o instrumentos imposibles, como en el Physical Modeling, donde se mezcla una boquilla de trompeta con una pulsación de cuerda. Entonces serían instrumentos imposibles en la física real, pero en la física virtual sería factible producir un instrumento así, que se sople, pero que realmente ese soplido lo que está activando sea la pulsación de una cuerda, cosas híbridos así. Entonces serían cosas imposibles en la física, pues de la naturaleza, así normalmente hablando. Bueno, por ese lado los espacios. Y entonces la escucha desde lo interior, pues está transformando todas esas posibilidades físicas de los espacios y de las realidades, digamos, ya vibrantes en la supuesta realidad. Y el tiempo, pues es teoría de la relatividad, entonces no hay problema porque está integrado ya eso. Ahora, buenas noches. Yo quisiera acá entrar a debatir un poquito, que es lo que me encanta en la vida de debate. Entonces quisiera empezar trayendo a una reflexión muy profunda que va a hacer Andy Warhol, que es un historiador del arte, y Buchar, en decir, la historia del arte no puede ser solo la historia de los cuadros, sino que la historia de la imagen es algo mucho más complejo que la historia de la imagen misma, ¿sí? ¿Será que no podríamos pensar que la historia de la música es un apéndice más de una historia mucho más compleja que la historia del sonido mismo? Porque es que decir que algo es música, hombre, creo que ya es entrar a un lenguaje, ya es entrar a unas formas en que se ha pensado el sonido, y más aún ya es pensar en unas políticas en las cuales la cultura occidental ha sublimado ciertos discursos artísticos como gran arte. ¿Sí? Yo soy músico y creo que la formación, por ejemplo, auditiva que he tenido, esas clases de entrenamiento auditivo, creo que realmente son una falacia completa. Creer que uno tiene buen oído por escuchar notas, eso me parece una de las cosas más absurdas, ¿no? Y también lo digo porque me ha pasado mucho que muchos artistas sonoros se molestan porque les dicen que lo que hacen es música, y yo creería que eso sería un halago, porque es precisamente, creo que es un halago porque es precisamente entender que lo que se hace no es música, entonces hay una liberación del sonido, una fenomenología del sonido que amerita que las formas en que pensemos, en que escuchamos el sonido mismo, pues sea diferente. Entonces creo que, no sé si podemos debatir sobre eso, que me parece interesante, como que la música solo sea un apéndice de una historia más rica que la historia del sonido mismo. a eso añadirle algo más. Y es, quizás creo que puede ser bonito que entre como una cosa del proceso creativo, que claramente se liga con el mostrar, y qué pasa con la recepción, ¿no? De pronto puede ser lindo una conexión entre esta inmensidad
y algunas anécdotas que nos traigan como ejemplos precisos. Estamos siempre pensando como en la intensidad del sonido, que es lo que estábamos planteando. Bueno, pasa algo ya cuando una cosa es el proceso creativo, ¿cierto? A veces el proceso creativo no quiere mostrar. Pero ¿qué pasa con la recepción? ¿No? ¿Qué pasa cuando alguien responde a eso? Y cómo, no sé, quizás es interesante traerlo a ejemplos más precisos para que no nos vayamos en idea. Y quizás puede ser interesante traerlo por medio de anécdotas. Sí, yo tengo una anécdota. Precisamente en un performance hace un año, un performance telemático entre México, Londres y Austria. Y bueno, con toda la complejidad de la telemática, el proceso, yo trabajé con 8 mujeres migrantes a través de Google Hangouts. El proceso de conexión humana, de hecho, fue espectacular, un mes trabajando. Llegó el día del performance. Nos pudimos, entre México y Linz nos podíamos conectar, entre México y Londres no nos pudimos conectar, por cuestiones lo mismo, de IP, de la universidad, en fin. Había la recepción, entonces había una audiencia haciendo fila en Londres para esto. Yo había alquilado, además, la idea era escuchar por audífonos, había alquilado audífonos wireless, o sea, todo era sofisticadísimo. La idea era, bueno, el hecho es que todo lo sofisticado del lado de Londres se acabó, además se iba a emitir en radio, que es otra complicación, entonces la audiencia en Londres, la persona de radio, que para esa persona era una emisión, la recepción, decía, es que esto que es... ¿Qué pasó en Londres? En Londres se dijo, hicimos 2 performances, uno entre México y Linz, telemático, y en Londres se desconectó todo, fue completamente acústico, ni siquiera un micrófono. Había las 4 mujeres, y estaba el público, un público tal vez de este tamaño, y las 4 mujeres acá. Hicieron algo bellísimo que se grabó solo en video, porque se desconectó todo había un problema muy grande y fue como una falla y una pregunta de entonces ¿qué es? Y entonces pues yo primero, como se imaginarán, el sufrimiento de no haberle dado a las audiencias, ¿sí? ¿Qué pasó? Ahora, pasaron muchas cosas. En Londres muy bien recibido lo que fue acústico, ¿sí? Ya en la parte tecnológica se olvidó, los headphones estaban aquí en cada silla, pues no se utilizaron. En México, donde yo estaba, era dentro de otro contexto, era un simposio de migración y el performance era parte de muchas otras cosas. Entonces, sí se hizo, había mucha gente que no entendía, pero estamos escuchando conversaciones íntimas de mujeres, ¿qué está pasando? Creo que la recepción de todo ese proceso tan bello, yo recibí comentarios muy bellos de audiencia no especializada, audiencia que no era necesariamente músicos o audiencia que no era necesariamente inclusive el artista sonoro, porque pasaron cantidad de cosas, fue completamente fuera de control. Se metió un sonido de emisoras de México en el Centro Nacional de las Artes preciso, los micrófonos binaurales empezaron a tocar, o sea, todo fue fuera de control, fue una cosa, llovió, sonaban truenos, era algo impresionante, como eso. Siempre me pasa. Entonces, eso, creo que la audiencia o la recepción depende también de cómo se haga el contexto. Y lo que tú dices me parece muy clave, no es lo que está aquí, esos 30 minutos, no es
es todo lo que pasa, ¿no? Que es como asumirlo de vida. Y yo creo que es más fácil dentro de un contexto más amplio de sonido y de escucha, que la gente viene a escuchar un momento donde pasan cosas sonoras, pero no es necesariamente la misma escucha del concierto de música tradicional, porque ese concierto tiene ya unos parámetros de perfección, ¿sí? Y me ha costado digerirlo un año, y finalmente hace una semana lancé un video donde explico todo lo que pasó ese día, 11 de mayo de 2016, inolvidable. Y ahora estoy muy contenta porque creo que he expandido la idea para muchos, o sea, fue la pelea con el de radio de Londres, con los de México, pues felices porque había muchas cosas que me solucionaron. Bueno, en fin, era demasiadas cosas, demasiadas recepciones, demasiadas, y a veces es que le estoy dando gusto a una audiencia, o cómo es la relación. La relación con la audiencia todavía no está clara, en forma de recepción para procesos amplios, procesos que no son este momento. No sé si hay otra anécdota. Y larguito, pero es emocionante. Ok, cuando... ¿No estabas pidiendo el link? No, pues Pues yo creo que ahora que hablamos como de las relaciones con la audiencia y sobre todo como la diferencia entre la música tradicional tocada por instrumentos y la música electroacústica o música electrónica o arte sonoro, es que hay como unas barreras entre el intérprete y la audiencia, porque muchas veces se pone un computador y la audiencia no entiende bien lo que está pasando. O pues una anécdota no mía, sino de que uno se pone a leer comments en YouTube y así de un concierto de un artista que me gusta que estaba tocando con un computador y le estaba abriendo a Radiohead. Entonces obviamente el público de Radiohead es súper exigente y el man con su computador y los comments era como, no, este tipo vino acá a jugar computador en la tarima. Entonces esa relación con la... es como todavía creo que hay como un paradigma ahí entre las relaciones de esta música, digamos el ejemplo de Fallon, que tiene un aparato que nadie sabe qué hace y entonces yo creo que ahí hay como una cuestión, una hipótesis, una pregunta que es, en verdad debemos, este tipo de música debemos, la gente de verdad tiene que entender o que hay algo que entender. Sí, de pronto no, como la obra de Ana María, aquí no hay nada que entender. Que me parece un ejemplo súper chévere porque también, pues yo que estuve ahí en el público, la pongo en contexto la obra, creo que fue una obra presentada en el Festival de Jazz, que ya eso tiene un público específico, y Ana María sale con su música diferente y obviamente todos los yaceros como ¿qué? Y de repente yo creo que es muy importante esta música porque cuestiona de verdad si es necesario ver para poder escuchar y a dejar lo que hay que romper también, y es lo que estamos haciendo, creo que todos desde su parte, creo que es lo que estamos haciendo, como romper esa barrera entre lo visual y lo auditivo. Hay varias cuestiones. Yo quisiera proponer como una pregunta a partir de mi experiencia como receptor, ¿sí? Y que tenía la oportunidad de hablar con Ana María también, y hace poco tuve la posibilidad de experimentar el Festival de la Imagen y una cantidad de performances sonoros o paisajes sonoros, como se llaman allá. Y mi expectativa como receptor, después de toda una semana de escucha, yo decía, bueno, ¿qué pasa con el silencio? Hablamos de 3 elementos, que es el espacio, el tiempo y la escucha. Y claro, uno puede tener muchas expectativas como receptor, pero
preguntaba como receptor al emisor, ¿qué pasa con el silencio? Ya sabemos que John Cage demostró que no existe, pero yo considero que en cierta forma, desde todo un entorno espacial y temporal sonoro, a veces sí se requiere como ese silencio. Entonces, ¿qué opinan? Voy a hablar un chico. Pues algo que yo tengo como algo personal que yo siento en la música que hago y que me gusta, que es el noise. Y yo siento que el silencio es súper clave en el noise. Porque el silencio, yo siento, es lo que yo siento, se lo voy a compartir, que el silencio es como la cumbre del concierto. O sea, cuando tú estás en un concierto de noise y tienes una descarga súper fuerte de decibeles, el momento en que llega el silencio es como un descanso, un respiro. Incluso para los oídos, ¿no? Para los oídos y creo que es algo clave en esta música y chévere que lo dicen porque es muy importante. Y ayer cuando se acabó el concierto de Fallon, el silencio fue delicioso. Sí, mismo silencio y respiración para mí es pausa. Es pausa de ciertos elementos externos y también negociaciones internas de reflexión. Sí, y además el silencio es forma también y es espacio, ¿no? O sea, cuando algo se detiene, escuchas el espacio, ya sea el espacio donde estás o el espacio que te envuelve, escuchas a la gente. Entonces, cuando tocas en vivo, el silencio es clave, pero el silencio también es acción, porque una cosa es silencio en la oscuridad y la otra es silencio viendo a alguien que para, y el silencio también es forma, ¿no? Es para algo que está hecho de sonido, es como un momento en el que para, vuelve a empezar, vuelve a empezar, o sea, el silencio es igual de importante que el sonido, ¿no? Y de recepción, bueno, es un tema amplísimo. Para mí el ejercicio de recepción tiene, bueno, lo que comentabas tú, es un tema de transparencia y de opacidad, que es como me gusta pensarlo, ¿no? O sea, hay cosas que son totalmente opacas, que no puedes saber qué hay detrás, y hay cosas que son más transparentes, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, pusiste a Fallon como ejemplo, pero en su acción ayer había cosas que eran opacas, porque no entiendes qué está haciendo, y cosas que eran muy transparentes, como la luz, ¿no? Entonces entraba la luz y te conectabas otra vez con su acción, y decía, esto sí está respondiendo a su acción, no es caótico, no es totalmente opaco. Entonces, este ejercicio de recepción siempre finalmente, bueno, depende de la audiencia, pero depende es como una especie de dejar a la gente entender tu sistema o dejar a la gente entender tu mundo, de que hay una frase de no me acuerdo cuál es el inglés, tú lo debes conocer, pero que decía cosas de que agarrarte, ¿no? Lee Landy, uno de estos clásicos duros. Pero exacto, cosas de que agarrarte, ¿no? Como público y como performer también, ¿no? Siempre hay algo de que agarrarse y eso es como un punto de partida, una referencia que es importante para mí como cuestión de recepción, ¿no? Si no hay nada de que agarrarse, a veces es un desconcierto absoluto, que hay gente que lo goza y hay gente que se frustra, pero eso ya depende de cada quien, ¿no? El proceso de recepción es probablemente la pregunta más compleja que podríamos hacernos.
bueno, la única experiencia que he tenido con silencio total es cuando he ido a los páramos, donde no se escucha nada, y a mí como que me afectó hasta corporalmente, porque uno se siente como no hay eco ni nada, uno se siente así como si estuviera en un frasco, pero igual está así el espacio infinito abierto. O sea, a mí me desconcertó un montón porque era ver el espacio totalmente abierto, pero era una claustrofobia sonora que solamente yo escuchaba como a esta distancia. Y es una sensación que no es usual, sobre todo para nosotros que vivimos por aquí en la ciudad. Yo hace mucho no estaba así en un estado de silencio así absoluto y me atraería mucho, y creo que también modificaría parte de mi comportamiento y de todo lo que yo podría hacer. Sería interesante, no sé, estar en ese páramo, no sé si aguantaría más de un mes, no sé, es muy extraño. Y bueno, pues no puedo hablar más allá del silencio porque yo estoy rodeada de ruido todo el tiempo. Es algo interesante que necesitaría mirar. Bueno, digamos cuando ya hay mucha gente, digamos, que hace noise al mismo tiempo, o sea, llega a un estado como de saturación del sonido tanto, ya no hay nada, es una estática así absoluta, ya nadie sabe qué es lo que hace el otro, es así como una masa homogénea ahí, y que se me parecía entrar esa algo de silencio, o sea, era así como una masa que uno no ve que se queda ahí quieta. No sé, pues, allá hablando de la percepción, digamos que está como en estos espacios de experimentación, que como que cada público tiene sus reglas y su gente, como entonces si tú eres punkero, entonces tienes esta gente, se cumplen estas cosas, la gente se viste así, pero estar en estos estados donde nosotros como que nos encontramos gente como tan opuesta supuestamente, me parece mucho más, ¿cómo diría? Más, no sé si contracultural dentro de todas las culturas supuestamente que hay. O sea, digamos que como que no estudió antes y lo citan a uno a la cosa cultural de Funza para que vaya a tocar, y le toca a uno presentar su propuesta de ruido después de que se bailaron el baile típico de Ecuador. Pues, claro, la gente queda como que se está mierda. Pero entonces como que mis espacios creo que más favoritos para tocar son esos, como que son espacios como un poco ingenuos y que realmente como que uno puede, pues no sé, como que no sé si impresionar a la gente, sino, o sea, uno está como en un estado entre lo snob y lo contracultural, y es en ese espacio donde nosotros nos podemos encontrar y estas cosas se pueden hablar, porque no en otro momento nos hubiéramos podido encontrar. Pero me gusta mucho esa reflexión de la gente cuando el espacio no sabe ni la menor idea de qué está haciendo, porque no es artista. Si yo hubiera estudiado, o sea, la música misma me dijo, no vaya a estudiar música. La música misma me dijo, estudiar, música no. Con todo respeto, pero yo a veces veo gente que estudió música y no se puede salir de ciertas cosas, no se puede salir. Eso es lo que estamos hablando aquí, precisamente, de lo que se trata es de romper ese perfeccionismo que tanto busca la música clásica, pero gracias a los medios electrónicos creo yo que se logra más fácilmente ir ese camino, hacia ese camino. Pero yo parto de la idea de que el silencio no existe, o sea, la idea fue bien que echaron de que el silencio no existe ni en una cámara anecoica o incluso en el páramo tampoco, desde que, digamos, más bien el silencio como proceso de interiorización meditativa, donde igual va el ser a
a escuchar su propio latido del corazón, ¿no? O sea que en ese sentido, mientras tengamos conciencia o inconsciencia o semi-inconsciencia, como estábamos investigando por estos días, el silencio no existe. Y por el lado de la recepción, me parece clave ahí el asunto que pues en parte ya ha salido del tiempo psicológico. O sea que definitivamente ningún cerebro es igual al otro y no va a escuchar en el mismo momento, en el mismo lugar, en la misma sala, en la misma hora. Ningún cerebro la va a escuchar de manera idéntica. O incluso la misma persona, bueno, ya sea a lo largo de diferentes momentos de su vida o del tiempo cronológico, no va a escuchar de manera idéntica nunca la misma obra, así esté proyectada o tocada de la misma manera en el mismo espacio, en las mismas circunstancias aparentes. O sea, el tiempo psicológico definitivamente es clave porque da toda la relatividad del asunto. Entonces, pues para los indígenas del Amazonas, Beethoven no puede ser nunca lo mismo que para el cuarteto Bonn, el cuarteto de cuerdas europeo que nació en Alemania y que, digamos, tiene a Beethoven en su sangre. Por supuesto que es otra cosa, otro mundo, incluso así sea la misma música, las mismas notas, la misma armonía, la misma interpretación discográfica, un disco, en fin. Yo también tenía la teoría de Catalina como del silencio no existe, ¿no? Además, antes de reflexionar sobre el sonido, como enseñar sobre silencio y sonido, empecé a meditar y también he ido a los páramos y se dice que era absolutamente psicológico, pero cuando le atentaban a la Karen, una amiga que le tocó la bomba ahí, sí, me dijo que me ha pensado muchísimo, que por exceso de ruido, que ya quedó lleno de esquiflas, pero aparte de eso, la primera sensación sí fue el silencio y la imagen blanca, de tener ese total sonido. Me dijo, el silencio sí existe. Es cuando... Después de la tormenta. No, encima del petardo. Encima del petardo. Que quedó, incluso quedó blanco y silencio. Y en otro estado de conciencia, porque en ese momento sintió que eso que estaba en un sueño o algo, y ella se arrastraba, incluso que eso era una película, y cuando la vinieron a recetar, pensaba que eso no podía ser real, pero que el primer impacto después de acordándose es como blanco, excede la posibilidad del movimiento, ¿no? Ojalá ya no quiero explicar, pero siempre tenía yo esa teoría de decir sí. Y todo lo de noche, todo lo que estuve en Bogotá, también yo decía, pues escucha, ustedes están quedando sordos, porque se exceden con nosotros, porque estaban hablando de audiencia y como no escucho, yo dejé ir mucho a los festivales y a estas cosas porque uno siente, pues escucha, se exceden mucho y ustedes sí están nosotros. Pues bueno, no sé, se ordena el silencio, creo que cerramos en silencio. Lo que se nos acaba de decir. Muchas gracias. Gracias.